las 8 de la noche, apenas pasaditas, les damos las muy buenas noches y la bienvenida a otra Letra Chica en vivo por TV Ciudad. Jorge Temponi, ¿cómo andás tanto tiempo? Muy bien, Maite Sarasola, ¿y tú? Muy bien. Bien, hoy vamos a estar hablando con el abogado de Charles Carrera. Con él vamos a repasar los detalles del proceso judicial que enfrenta el ex senador, que recordemos, tampoco va a ser candidato al Senado por la lista del espacio 609. Esto según informó la ex vicepresidenta Lucía Topolansky. Estaremos también en conversación con los sindicatos de la educación porque la CESEU elaboró un proyecto programático, de ejes programáticos para el próximo periodo de gobierno. Hablaremos de esos ejes y de la realidad salarial y presupuestal. Pero para arrancar el programa nos vamos a meter de lleno en la campaña electoral, esto junto a Óscar Botinelli, como siempre. Todos sabemos que el Uruguay no está bien, que el Uruguay que vivimos quedó a la deriva, sin un horizonte de esperanza. No es solo cuestión de conocer el diagnóstico de que estamos mal, con eso solo no alcanza. Nosotros estamos aquí porque queremos resolver los problemas que tanto mal nos hacen como sociedad. Coalición que permitió que hoy ya no seamos solamente expectativa y propuesta. Hoy venimos acá a dar la cara, a exhibir gestión y resultados. Ahora podremos decirle al Uruguay entero que no solo estábamos preparados, sino que ahora estamos probados y estamos prontos para seguir gobernando. Y como siempre, es un placer y un honor que Óscar Botinelli colabore con este programa. Es presidente de Factum, es politólogo y vamos ya a empezar a hablar de la campaña y este momento de la campaña, porque falta poco verdaderamente, aunque a veces se note y a veces no. Óscar, buenas noches, gracias. Buenas noches, ¿qué tal? Empecemos por algunos datos y sus significados, digamos. De la última encuesta de la empresa de ustedes, de Factum, se desprende que el 53% de los uruguayos cree, hablamos de creencia y no de intención de voto, cree que el próximo gobierno será del Frente Amplio. ¿Cuánto pesa esto de sumarse al carro del ganador? Creo que es el término que se suele usar. El pensar que va a ganar tal o cual para la intención de voto. Bueno, primero, en realidad la cifra es 55. 55, bien. Porque lo que se le pregunta a la gente es, independientemente de sus preferencias políticas y personales, ¿de qué partido cree que va a ser el próximo presidente de la República, el elegido este año? Si lo que se trata es que la gente diga no lo que quiere, sino lo que cree que va a ocurrir. No es del todo fácil que la gente separe completamente eso. Un politólogo norteamericano hace mucho tiempo sostuvo que esta predicción es además muy exacta cuando va asociada a apuestas importantes. Cuando la gente apuesta, se terminó lo que yo llamo el Fénix no baja, es decir, juego con la camiseta pura independientemente del resultado. Y estamos observando hoy, lo sigo todos los días, algo muy interesante. La elección de Estados Unidos es muy complicada del presidente, pues no es los votos populares de la gente que decide el presidente, sino que deciden en cada estado y los estados en proporción a su población eligen, llamémosle delegados, y el que gana en un estado se lleva a todos los delegados. Sí, como la famosa frase, el ganador se lleva a todo. El ganador se lleva a todo, exactamente. Y en este momento la estimación de resultado electoral está dando 51% de votos de los delegados a Kamala Harris y 49% a Trump. Pero hoy las encuestas dan 51% que apuestan a Kamala Harris y 49% a Trump. Es decir, hay una total coincidencia entre lo que es la estimación de las encuestas con lo que es la apuesta de la gente. Y se considera que no es un mal predictor de resultado. Hace 5 años, en esta misma época, nos daba que el 54% creía que ganaba la coalición republicana, o en aquel momento coalición multicolor, y el 42% ganaba el Frente. Ganó claramente
la coalición en octubre sobre todo y la presidencia de la República por margen chico, pero ganó en noviembre. Así que fue un buen predictor, no de cifras, porque ojo, esto no es Claro. cómo va a ser el resultado. Acá no importa si es 1-0, 5-0, 4-2, es cuáles son las probabilidades de que se dé esto o lo otro. Y hoy lo que la gente considera probabilidades es que el próximo presidente sea del Frente Amplio o de izquierda. En realidad estamos hablando Yamandu Orsi. Lo cree el 55% de los uruguayos. Y que es de la coalición republicana, acá se reparten, porque es el 36, pero el 28 dice Partido Nacional, 4 Partido Colorado, 2 Cabildo, 2 que es uno de la coalición, pero en realidad va para el mismo lado. Es decir, que estamos viendo 55% cree, y uno diría son las probabilidades, hacia Yamandu Orsi, 36 hacia Álvaro Delgado u otro oficialista, y 9 que no opinan. Se puede decir que en tren de probabilidades, bueno, de 10 veces que uno tira la moneda, 6 sale la cara de Yamandu Orsi y 4 la de Álvaro Delgado. Es decir, hay una creencia en la población de que gana Yamandu Orsi. Lo interesante es que la estimación de voto al frente hecha por Factum, recordemos que Factum hace una estimación del 100% de los encuestados, lo que le llaman indecisos, palabra que nosotros no usamos, cuestionamos, pero lo que puede ser voto débil o fuerte, está todo ya asignado. Por supuesto, hay un voto débil que puede cambiar. Y el Frente está dando 44% de votos. Y sin embargo, que gana Yamandu Orsi, lo cree el 55%. Es decir, excede largamente la votación del Frente. Y esto en gran medida se explica porque 9 de cada 10 Frente Amplistas creen que gana Orsi. En realidad, el otro día se reparte entre los que creen que gana la coalición y los que no opinan, no definen. Mientras que del otro lado, haciendo todo el paquete de la coalición, los 2/3, el 66, cree que va a ser un presidente de la coalición, pero el 24 cree que va a ser del Frente. Es decir, en la coalición muchos, la cuarta parte de los votantes votan ahí, pero creen que pierden, digamos. Y los que están afuera, digamos, otros partidos, los que votan en blanco anulado, que de alguna manera, por lo menos camiseta, no tienen para ningún lado, más de la mitad creen que gana el Frente Amplio. Ajá. Es decir, hay una idea dominante de que la tendencia de percepción de la gente es que el próximo presidente es Yamandu Orsi, y por supuesto no es total, hay una probabilidad contraria, pero estamos hablando de un tren de probabilidades 6-4, ¿no? Es bastante fuerte. Ahora, en un minutito, Oscar, te pregunto ya por el tema de no qué cree la gente que va a pasar, sino de cómo estamos hoy de intención de voto y sobre todo para un posible balotaje. Pero pienso en esto que decís y en lo mucho que se ha criticado desde la coalición de gobierno a Orsi porque decían que no decía nada, que estaba jugando a la defensiva porque se sentía que iba ganando, que trataba de no meter la pata, etcétera, todo lo que ya sabemos. Sin embargo, presentó hace unos días una batería de medidas de gobierno, el programa del Frente Amplio está ya, las bases programáticas Si están me ya... permitís, Sí. hay algo increíble en esta campaña. Discuten si alguien tiene programa o no. Y la presentación de programas es obligatoria por ley y está registrada de todos los partidos en la Corte Electoral. ¿No? Es decir, no es tiene o no tiene programa, señor. Vaya al sitio web de la Corte, están todos los programas de los 11 partidos que se presentan, fuera de toda duda. Como se llama un streaming de esta casa, programas tenemos todos. Programas tienen todos. Ahora, ¿cómo has visto la evolución en las últimas semanas de Orsi, en tanto planteando ideas, planteando rumbos con, digamos, lo que esto implica siempre, el riesgo de decepcionar a algunos y la posibilidad de atraer a otros? Es decir, ¿lo ves poniendo más carne en el asador? Bueno, a ver, por orden. Primero te voy a contestar algo que dijiste al principio y quedó colgado. Si la gente se sube al carro del ganador. Ajá, es verdad.
Bueno, esto es muy discutible, hay que analizarlo de dos ángulos. Desde el punto de vista académico, en Uruguay no hay tantos estudios, hay algunos, hemos hecho todos, pero no muchos, pero sí en el exterior. Y realmente desde el punto de vista académico no se logra llegar a una conclusión cuánto existe este efecto, cómo, porque además se ha visto que también hay efecto a votar contra el ganador. Es decir, fulano va ganando, hay que impedir que gane. En general hay una creencia muy fuerte en los consultores de campaña electoral, en el marketing político. Si digo que gano es que voy a ganar, incluso algunos todavía lo asocian con la recaudación. Si digo que tengo más intención de voto, voy a recaudar más, y si tengo más dinero voy a obtener más votos. Bueno, son toda una serie de aseveraciones que no son fáciles de demostrar. Y hay una creencia, por eso toda esta pelea, incluso vemos medios de comunicación, programas, comunicadores de los distintos partidos peleando cuál es el dato más favorable. El problema es el siguiente, por lo menos tenemos dos casos clarísimos en España en 2004 y 2024, que se llegó a la elección con el Partido Popular en cabeza. En uno, claro, ocurrió nada menos que el atentado de Atocha, en otro no ocurrió nada. Y en los dos terminó que, va ganando fulano, hay que evitarlo. Y las dos veces perdió. Rajoy en el 2004 y Núñez Feijóo 2024. Entonces, cuidado con creerse que ir primero asegura ganar. Otra cosa es que a mí me parece más sólido el dato, no quién va ganando, quién cree la gente que va a ganar. Y aquí parece, bueno, bastante fuerte la creencia de que va a ganar Yamandu Orsi, y eso es independientemente. Fíjense que la encuesta nuestra, que es la que da al frente en un 44%, es la misma que registra que el 55% cree que gana Orsi. ¿Y cuánto da para el balotaje? Bueno, el balotaje todavía no lo tenemos terminado porque en realidad es mucho más complicado. Yo diría que hay que tener mucho cuidado el balotaje, porque mientras la percepción es actual, la gente percibe hoy que cree que va a ocurrir tal cosa, el voto de alguna manera va a quedar influido por el resultado del 27 de octubre. Por ejemplo, lo que veíamos antes del 27 de octubre, hace 5 años, e incluso los días posteriores, era de una ventaja muy grande de la calle Pouso de Daniel Martínez, y terminó en 1,5 puntos. Entonces, no es tan fácil, porque el 27 de octubre, hace unos programas acá yo hablé de la representación parlamentaria y marqué como un elemento muy importante en la Cámara de Senadores, que se ha transformado en la Cámara más importante. Si el Frente Amplio llega con 14 senadores, a nosotros nos da que está entre 14 y 15. Aclaremos, el Senado se compone de 31 miembros, pero el 27 de octubre se eligen 30. Falta el vicepresidente de la República. Falta el vicepresidente. Por lo tanto, es probable un empate, porque hay número par. Llegar con un empate para el Frente Amplio es decir, tengo la probabilidad de tener mayoría en el Senado. Y eso es, aún sin tener mayoría de votos, eso es lo que a veces se confunde. Dice, no, porque la coalición está encima, quiere decir que... No, no quiere decir nada, porque la coalición no existe desde el punto de vista de la distribución de banca. Existen 4 partidos por separado, y entre ellos se anulan un poco, el Frente concentra todo. Y si el Frente va con 15 senadores, es un escenario por lo menos de igual a igual, o de sentirse más cómodo. Si el Frente va con 14 senadores y la coalición con 16, bueno, se le hace un poco más cuesta arriba. Entonces, ese resultado de las bancas en el Senado va a ser muy importante para ver el 28 de octubre cómo percibe la gente que puede ser el balotaje. Y puede ser distinto a hoy. En principio, siempre nos da los distintos escenarios alguna leve ventaja de la fórmula Orsi-Cose sobre Delgado-Ripoll. También hay un tema que hay que explorar. Cuando decimos Orsi-Delgado, da una diferencia mayor que Orsi-Cose-Delgado-Ripoll. Entonces viene una nueva incógnita. ¿Cómo van a jugar las candidaturas a vicepresidente entre octubre y el 24 de noviembre? La gente va a ver fórmula, va a ver solo candidatos presidenciales. Es decir, hay muchos elementos para no tener claro
cómo va a ser el balotaje. Sí, lo que tenemos claro cómo cree la gente que va a ser, que son cosas distintas. Frente a esto que te preguntaba de la actitud de Orsi en las últimas semanas, ¿te parece que ha pasado más al ataque en el campo de las propuestas? Yo creo que esto se está moviendo en un nivel muy reducido. Es decir, el gran público está ausente del debate electoral. Es más en un público informado. Lo que creo que sí, y a veces quizás más por defecto de sus opositores y no necesariamente virtud del frente, es que los opositores han centrado la campaña electoral en que el eje central es el Frente Amplio. Claro. Que Dígalo, si Orsi no dice nada, que dice, si es no dice, tribilín, se que contradice, sí. no se contradice, dice una cosa espantosa, no, dijo espantosa, después bueno, después mal. Entonces hay un solo protagonista. El otro es una especie de analista del candidato. Yo creo que me parece, cada cual tiene sus estrategias, que no es la buena campaña decir, pásese hablando del otro, porque entonces la gente va a poner todo el enfoque en el otro, salvo que se tenga esa visión que tienes algunos, que mejor que se enfoque en el otro, porque el otro siempre se va a equivocar. Bueno, sí, la estrategia por un partido de fútbol, no se preocupe, que el otro tiene un arquero que no va a atajar y una defensa que no va a hacer defender. Ahora, cuidado que ataje, cuidado que defienda. Y yo creo que ahí, y efectivamente ha estado un poco más consistente, aunque ha generado algunas controversias más internas también, algunas de las definiciones, sobre todo en la política económica o macroeconómica, que no refleja el pensamiento de todo el frente, ¿no? Bueno, ahí ya no es cuantitativo, es cualitativo. Lo que te pregunto, según tu idea, ¿puede pesar eso? ¿Se le pueden escapar votos por izquierda al frente por ese tema? Bueno, porque da la sensación, perdóname, que es más o menos los míos seguros los tengo seguros, este otro dice los míos seguros los tengo seguros, y perder votos por esos lados pareciera más difícil, pero puede suceder. No, puede suceder. El tema es que lo que estamos viendo es que, a ver, ¿qué partidos pueden recoger la disconformidad con ambos bloques? Bueno, uno es el Partido de Identidad Soberana, Gustavo Salle, que ya es más una actitud protestataria, genérica, que no está tanto ligado a las propuestas de un lado o del otro, sino a todos son iguales y no creo en nadie, más o menos. Sí, la denuncia de los acuerdos entre el poder político, el gran poder económico mundial. Es un poco el reflotar aquello del que se vayan todos, más o menos. Unidad Popular sí es más orgánico, definido, y podría llegar a captar. El tema es si logra efectivamente tener una incidencia, porque el Frente Amplio ha demostrado que tiene una barrera importante de retención, que es lo que llamamos la pertenencia política. Es decir, que no es que cuando alguien siente una pertenencia, soy tal cosa, puede irse, pero el irse tiene características de ruptura, de parricidio, de ruptura con la familia. Entonces no es solamente, no me gustó, cambio el voto. No. El cambio de voto es, me voy y no me ven por un largo tiempo. Y eso no es tan fácil, no digo que no pueda ocurrir, digo, no es tan fácil que decir, hay gente desconforme, esto quiere decir que se va, tiene que irse, que no es lo mismo. Está el tema de la distinción en Factum, en el estudio que hacen ustedes sobre voto débil y voto fuerte, sí. Algo mencionabas hace un rato, y un porcentaje de indecisos que es del 6%, ¿verdad? No, nosotros no usamos la categoría indeciso. ¿Es un 6% que no se manifiesta? No, en blanco anulado nos da, 4. 4. Y después tenemos la distinción. Perdón, 3 o 4, está entre 3 y 4. ¿Cómo es esto de voto débil, voto fuerte? ¿Y cómo vienen entonces el Frente Amplio y la coalición en este aspecto? Bueno, nosotros tenemos 6 categorías construidas en el voto, que de muy fuerte, algo bastante fuerte, algo fuerte, algo débil, bastante débil, muy débil. Bueno, cuando simplificamos, el voto débil está cercano al 20%, obviamente, entre el muy débil y el algo débil. En total. 20% en total. No hay, hay un poco más voto débil del lado de la coalición,
no, perdón, de los partidos de la coalición. Porque hay algo que hay que tener mucho cuidado, que una persona puede estar débil en el voto, por ejemplo, del Partido Nacional, porque puede dudar si no lo atrae el Partido Colorado, que no es el pasaje de coalición a frente. El que está débil con el frente es que me afirmo en el frente o me voy para enfrente. O para otro lado. O podría darse para algún partido tipo Unidad Popular, Salle, que no es lo mayoritario. Lo mayoritario cuando duda es en la frontera, digamos, de los bloques. Pero el tema es que en la coalición republicana hay que tener mucho cuidado cuando se habla de indecisos, que nosotros más bien preferimos hablar de voto débil con preinclinación hacia algún lado, es que esa debilidad puede ser interna de la coalición, no externa. Y en general lo que nos pasó en el año 19, esto de voto fuerte débil lo venimos trabajando desde el 14, se afinó en el 19, es que realmente el nivel de gente que afirma el voto es altísimo, es decir, lo que juega como cambio a esta altura, si no hay acontecimientos extraordinarios. Claro, ¿no? claro, cosas que muevan la aguja para bien o para mal de uno u otro Claro, lado. yo qué sé, cité España 2004, una bomba Atocha, en la estación claro. central de Madrid, de Atocha, en el centro Madrid, Que se demuestra que el gobierno miente. y que además es un gobierno que quiso tirar la pelota para la ETA y los vascos, y bueno, creó una conmoción a 3-4 días de las elecciones. Pero si no es una cosa de esas, en general la aguja se mueve poco al final, ¿no? Por último, el tema Charles Carrera, el caso del senador Charles Carrera, que ha tenido movimientos importantes en la última semana. De hecho, va a ser el tema del próximo bloque en esta letra chica de este domingo. Puede tener, según tu punto de vista, nuevamente vamos a lo cualitativo, ¿no? A impresiones y a tu capacidad de análisis. ¿Puede mover la aguja? Bueno, no sé. El tema es el siguiente. Por un lado, Charles Carrera renuncia a la banca de senador, pero continúa siendo candidato. Porque la lista a la Cámara de Senadores registrada, cuando se produce la idea de que él renunció a la candidatura, ya estaba firme. Sí, Lucía Topolansky dice que va a mandarle una nota a la Corte Electoral para Es bajarla. candidato, figura en las hojas de votación y figura en la fotografía. Eso, Pero vos decís, ¿eso es así hoy o eso es incambiable no, por la... esto ya es incambiable. Una vez que una nómina de candidatos o una hoja de votación, lo que la gente le llama lista, está firme, es firme. No hay carta que valga. No hay carta. Ajá. Pasó con Carlos Moreira, que figuró de candidato. Lo que puede es después enviar una nota, la puede enviar dentro de un minuto, pero solo vale después que no se ha proclamado en caso de ser electo. Claro, si me eligen no asumo. Que la Corte Electoral en el 19 asumió eso, a mi juicio, erróneamente. Que asumió que renunciaba a la candidatura, cosa que no puede decir que la candidatura es irrenunciable y luego que renunció a una candidatura. Y eso entonces, con Moreira siempre me decís. Sí, bien. Y lo proclamó vacante. En realidad, a mi juicio, lo que corresponde al revés. Lo proclama y en ese momento recibe la renuncia a la proclamación. Y va el suplente. Y proclama la suplencia que corresponda según el sistema. ¿No? Pero que no puede decir proclamo vacante. No está previsto en la legislación. Claro, sí. Sí, para mí fue muy desprolijo lo que hizo la Corte en 19, que no afecta el final, es solo cómo se hace el orden de las piezas. Pero lo cierto es que él es candidato. Eso es irreversible. Ahora, a mí me importa lo siguiente. Acá hay 3 temas distintos. Uno es el caso en sí, un caso jurídico, penal, de justicia penal, no sé qué. Ese es uno. Otro es el tema coyuntural político, cómo afecta o no. Y diría lo siguiente, puede afectar un poquito, para bien o para mal. Creo que en general lo que no manejó bien el Frente o el MPP, como se quiera llamar, es este juego en 2 tiempos. Si decía renuncio al Senado y a la candidatura, era una sola cosa. Crear 2 efectos generó mucho desconcierto en la gente. Primero, qué horrible, sí, que renuncia al Senado, que no tiene nada que ocultar, y después, ¿cómo? Lo hacen renunciar a la candidatura. Es decir, que quedó muy entreverado ese juego. Yo creo que ahí faltó un poco de prolijidad. Pero hay un tercer tema que creo que es el que hay que debatir, no hoy. Hay cosas
yo ya tengo una agenda para el 25 de noviembre para hablar 10 años, que es cuidado con la judicialización de la política. La judicialización de la política es cuando desde el sistema judicial se realizan acciones que afectan la política, que afectan el funcionamiento institucional y que afectan las elecciones. ¿El llamado lawfare u otra cosa? ¿O no tanto? No, bueno, lawfare más ahí? bien, vamos a no meterlo porque es más complicado. Bien. Judicialización de la política. Judicialización de la política. El lawfare tiene que ver con judicialización de la política y tiene que ver también con politización de la justicia. Bien, bien. Que es al revés. Está claro, está claro. España está viviendo una politización, una judicialización política y una politización judicial a la vez. Por ejemplo, hay una ley de amnistía y siguen emperrados en que no se aplica porque el juez está en contra de las personas que fueron amnistiadas y siguen habiendo personas viviendo fuera del país, electas, porque siguen perseguidas por la justicia. Bueno, eso es una anomalía institucional. Uno de los casos más extremos fue Italia, a principios de los 90, que cayó toda la Primera República y todo el sistema de partidos, y el sistema de partidos no lo logró reconstruir todavía. Hubo un intento, un segundo intento, ahora está una tercera etapa, y fue la justicia derribando la política. En Uruguay, tenuemente, la judicialización política empieza en la segunda mitad de los 90, pero ha adquirido mucha fuerza en los últimos años. Y aquí el tema es que los grandes partidos han todos contribuido a la judicialización política, ¿no? Y el tema es que cualquier hecho que la justicia investigue, es decir, el sistema político, el Parlamento y las instituciones renuncian a resolver los problemas desde el punto de vista político, entendiendo que los que deciden la política del país son los jueces. Bueno, eso es termina siendo muy erosionante para las instituciones y la democracia. Y en materia de fueros, se está olvidando una cosa: el fuero es para proteger la independencia del Senado. En mi tesis, un senador no tiene derecho a renunciar a los fueros. Ajá, mira. Porque si lo hace, pues dice, yo renuncio porque soy inocente. Entonces el que se ampara el fuero ya se declara culpable. Por lo tanto, el fuero no existe. Si el que se ampara por ese solo hecho pasa a ser sospechoso o culpable, nadie se puede amparar. Por lo tanto, no existe más. Y el fuero no es para defender la persona, para defender el Parlamento. De persecuciones políticas. Y del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, que son los que tienen más fuerza. Pero defender a los votantes. Cuando se cambia un senador, hay 80.000 personas que le cambiaron la representación que él eligió. Y eso hay que tener en cuenta. Cuando la gente elige, hay que respetar lo que la gente eligió y no estar cambiando los legisladores elegidos como si tuviera un juego bolos. Y esta es la legislatura en Senado que más cambios ha habido, ya sea por denuncias o acciones judiciales o denuncias de acosos o cosas por el estilo. Entonces, creo que no hay conciencia de cómo se está avanzando en una erosión de la credibilidad institucional con esto, y hay que ver la historia de otros países que ha pasado con esto. Gracias, Oscar, y hasta la próxima. ¿Cómo no? Ya seguimos con más de La Letra Chica. Como decíamos, en el próximo bloque, el caso de Charles Carrera con su abogado. En el tercer bloque, educación, presente y proyectos. Víctor Hernández, víctima de una bala perdida que nunca se pudo demostrar su origen, pero que luego de ser dado de alta 6 meses después de ser internado en el Hospital de Clínicas, el mismo día el director general del Ministerio dispuso, Charles Carrera, que se lo internara a él y a su hermano en el hospital policial, falsificando su condición de policías, oficial subayudante, y estuvieron 3 años y medio utilizando el hospital, la hotelería,
todos los servicios y además gozando de otras prestaciones, se le operaron de los ojos, tuvo otras intervenciones que nada tenían que ver. Que un fondo abona una vez por año la canasta a los policías en actividad en el entorno de los 5.000 pesos en aquel momento, y de ese fondo que tenía ese solo destino, Charles Carrera dispuso que se le pagara al señor Víctor Hernández el equivalente a un salario de policía de aquella época con ticket alimentación. Seguimos con la letra chica y ahí veíamos a Gandini, que justamente promovió la comisión investigadora sobre la gestión de Charles Carrera. Vamos a hablar sobre este tema porque después de más de 2 años de investigación y a un mes de la elección nacional, la fiscal de delitos económicos Silvia Porteiro pidió el desafuero de Charles Carrera. El caso, recordemos entonces, refiere a una denuncia presentada por el Ministerio del Interior por la atención brindada entre 2012 y 2016 en el hospital policial a Víctor Hernández, un hombre que quedó cuadripléjico tras un disparo efectuado, se supone, no se sabe, nunca fue comprobado, por policías de Rocha que se encontraban en una fiesta. En este pedido de desafuero, la fiscal afirmó que la atención de Hernández en el Centro de Salud Policial, en el hospital policial, y el pago de tickets por 20.000 pesos al mes para facilitar su estadía en Montevideo, porque recordamos él era de Rocha, conformó una situación anómala, indebida e irregular. Ante esto, recordemos también algo que ocurrió esta semana, Carrera, ante el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, anunció la renuncia a su banca. El legislador dijo que su objetivo es presentarse ante la justicia sin fueros como cualquier ciudadano. Y para hablar justamente sobre este tema, entonces recibimos al abogado de Charles Carrera, Juan Manuel González. Buenas noches y gracias por estar. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Bien, mucho se ha hablado de este tema, pero vamos a meternos más en lo que es la parte técnica, ¿no? Expliquemos primero cuál es la causa por la que investigan a Carrera. Arranquemos por ahí y después la seguimos. Bueno, es un buen punto de partida porque en definitiva se han dicho un montón de cosas en torno a Charles Carrera y a supuestos hechos que lo involucrarían, pero lo cierto es que la causa en la que la fiscal, la doctora Porteiro, lo está investigando y por la que solicitó el desafuero es por la internación en el hospital policial del señor Víctor Hernández y su hermano, y también la entrega de tickets alimentación. Y nada más que eso. Ni por utilización suya ni de ninguna otra persona de su entorno en el hospital. Es puntualmente respecto a estas dos personas, a lo del hospital y a estos 20.000 pesos que tú mencionabas. ¿Qué fue lo que pasó con Víctor Hernández? Bien, como tú lo explicabas correctamente, es una persona que recibió un disparo en el año 2012, que la procedencia de ese disparo nunca se pudo aclarar, pero que un sinfín de elementos indicaban en ese entonces que el disparo había provenido de la casa de enfrente en la que se estaba festejando el cumpleaños del subcomisario de La Paloma. Entonces, ese hecho, a partir de ese episodio, Víctor Hernández finalmente terminó parapléjico. Y ese hecho dio lugar a una serie de investigaciones, si se quiere, jurídicas. Es decir, abrió varias puertas en el plano legal. Una de esas puertas es, como frente a cualquier hecho policial de este tipo, un juicio penal, una investigación penal en el marco del proceso penal anterior, no de este nuevo. También dio lugar a sendos sumarios en la órbita administrativa, en la órbita de asuntos internos del Ministerio del Interior, por la eventual responsabilidad de funcionarios. También se promovió a partir de este hecho un juicio civil en donde Víctor Hernández y su familia demandaron al Estado, al Ministerio del Interior y además a las personas que estaban presentes en esa fiesta. Y además de eso, finalmente, el Ministerio del Interior, con bastante posterioridad a los hechos y a esa defensa en el juicio civil, promovió una denuncia penal contra Charles Carrera
por un presunto delito de abuso de funciones. Básicamente ese es el abanico de procesos judiciales. ¿Cómo es que entra Charles Carrera en esto? ¿Qué cargo ocupaba él en ese momento cuando ocurrió este suceso? Él era director general de Secretaría. ¿Y cuál era su responsabilidad en relación a esto y hacerse cargo de este caso entonces? Directamente y por las normas, ninguna. Simplemente acá lo que ocurrió es que para analizar este caso uno tiene que situarse en el contexto del momento. El contexto del momento indicaba que había una persona, un particular, que había sido severamente dañada por, en el mejor de los casos, tal vez una omisión de funcionarios. Es decir, había algo irregular en el actuar de los funcionarios, de los dependientes del Ministerio del Interior, y que eso había generado la situación de esta persona, de este particular. Un gran cúmulo de elementos daban a entender que el Ministerio del Interior, en última instancia, terminaría siendo condenado civilmente, porque un montón de elementos daban a entender que la bala había provenido de la casa del subcomisario, que los funcionarios habían estado omisos en su trabajo porque no habían ido a la escena del hecho cuando escucharon los disparos, no habían prestado asistencia, no habían preservado la escena del hecho, había habido gente la mañana siguiente rastrillando la zona, buscando casquillos, entre otras cosas. Algunos testigos que también vieron cosas raras, etcétera, etcétera, etcétera. En ese escenario es que la cúpula del Ministerio del Interior, a solicitud de instituciones sociales como Serpaj y el Sur, y también puntualmente a solicitud de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que está facultada por su ley orgánica a hacer esa solicitud que hizo, le requirieron al Ministerio del Interior, en términos criollos, que se haga cargo. Ahí necesito que rebobinemos un segundo, porque pasa esto con Víctor. Él viene acá a Montevideo, lo operan en el Hospital de Clínicas. Bien, entonces ahí, ¿qué es lo que le dicen los médicos? Bien. ¿Qué tratamiento tenía que hacer? ¿Por qué es que entonces estas organizaciones de derechos humanos le dicen al Ministerio del Interior, háganse cargo ustedes de justamente, por ejemplo, la estadía en Montevideo, porque él les derrocha? Víctor Hernández estuvo los primeros meses, luego de recibir el disparo, internado en el Hospital de Clínicas. Se lo intervino quirúrgicamente, se hizo lo que tenían que hacer con él, se lo diagnosticó y se le indicó realizar fisioterapia durante mucho tiempo para ir paulatinamente recuperando algunas de sus funciones. Y claro, creo que el escenario hasta ahí era un poco incierto, incluso respecto a cuánto podía evolucionar él en el futuro. Pero lo cierto es que en el Hospital de Clínicas ya le daban el alta. Entonces, Víctor Hernández se encontraba desamparado en Montevideo porque... Iba a tener que conseguirse una casa, pagar un alquiler, no sé. Exacto. Iba a tener que conseguirse un lugar donde vivir en Montevideo porque no estaba la posibilidad de hacer esta fisioterapia en Rocha. Entonces la tenía que hacer acá, en el Hospital de Clínicas. Pero en el Hospital de Clínicas no tenía internación. Entonces, Víctor Hernández tenía que procurarse un lugar donde vivir en Montevideo y también procurarse algún ingreso para poder subsistir. Es en ese escenario, y te agradezco la pregunta, que las instituciones sociales y la Institución Nacional de Derechos Humanos le exigen al Ministerio del Interior, tomen medidas, háganse cargo de esto porque hay una persona dañada por dependientes del Ministerio del Interior, o en el mejor de los casos los dependientes del Ministerio del Interior no hicieron lo que tenían que hacer y por lo tanto, por el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Institución Nacional de Derechos Humanos, está facultada a exigirle a instituciones del Estado a adoptar medidas o bien para precaver daños o bien para mitigar los efectos y que no se sigan acrecentando. Entonces en ese momento se le solicitó que tomaran medidas para que Víctor Hernández pudiera sobrellevar esta situación de la mejor manera posible hasta tanto tener un veredicto de la justicia que pudiera otorgarle una indemnización y a partir de ahí ver cómo se ordenaba. Ahí entonces va al hospital policial. ¿Quiénes se pueden atender en el hospital policial? Es en ese contexto que se resuelve por parte de la cúpula del Ministerio del Interior, se consulta a las autoridades del hospital policial si había alguna posibilidad de internarlo a Víctor Hernández y se le consigue esa internación en el hospital a Víctor Hernández. Es importante remarcar acá que en el hospital policial está previsto expresamente
cuáles son las personas que son beneficiarias de sanidad policial y de esa atención. Hay una lista, ¿no?, donde se menciona taxativamente cada una de esas personas. Pero además existe desde siempre lo que se llaman autorizaciones especiales. Es decir, son situaciones que en principio no, situaciones de no beneficiarios, personas que no están en ninguno de los ítems de esa lista, pero que por diferentes razones existe la posibilidad que el Director Nacional de Sanidad Policial conceda una autorización especial. Esto no es una resolución irregular. Esto es un formulario creado expresamente para esto, que se llama autorización especial, que tiene un número y que se incluyen los datos de esa persona a la que, pese a no estar incluida, se le hace autorización especial. Lo han manifestado en distintos escenarios, en distintas instancias, en un sumario en asuntos internos y también en la comisión investigadora del Parlamento, funcionarios del hospital policial que se entregaban en el entorno, se impartían en el entorno de unas 200 autorizaciones especiales por año a distintas personas y de motivos muy variados. Ahí, pero quiero leerte lo que dice la fiscal, que la fiscal dice: si la intención era brindar una autorización especial, se saltearon y omitieron todos los requisitos mínimos que justificarían su ingreso, el que se realizó sin una resolución fundada, sin un plan médico de intervención y sin descartar fundadamente los otros mecanismos de asistencia que podría brindar el Estado. Bien. La autorización especial, el que está autorizado a concederla es el Director Nacional de Sanidad Policial. Y en este caso está bien identificado quién es la persona que suscribió esa autorización especial. ¿Y por qué le cae esto a Carrera bien, entonces? No forma parte de la investigación, no hay evidencias que digan que en forma previa a toda autorización especial se requiere sí o sí un plan de tratamiento. En algunos casos estará, en otros no. Habría que ir a chequear las 200 autorizaciones especiales que se dan por año. Pero en todo caso, esto es una cuestión de distribución del trabajo por competencias, y en lo que tuvo que ver con la cúpula del Ministerio del Interior se hizo la consulta a sanidad policial. ¿Se le puede dar ingreso a esta persona? ¿Hay alguna posibilidad? Sí, a través de una autorización especial. Punto. Carrera, las minuciosidades o los entretelones que tienen que ver en ese cómo se confecciona ese formulario, quién lo firma, si hay plan, lo desconoce. Y lo desconocían todas las autoridades del Ministerio del Interior. Hablemos de las razones humanitarias y quiero volver a ver un poco de lo que fue el escrito que presentó la fiscal para pedir el desafuero. Ella habla de las razones humanitarias que tú mencionabas también y dice: las razones humanitarias que puedan alegarse, por más loables que sean, no son justificativo para eludir el marco regulatorio y de restricciones en sus decisiones con las que cuentan los gobernantes. ¿Qué es lo que pasa con el marco regulatorio? Bien, acá es muy importante, lo más importante en este caso es entender que el derecho penal, en lo que es delitos contra la administración de justicia, no se solapa con la responsabilidad administrativa. Es decir, el derecho penal viene dentro de todo lo que puede ser el universo de infracciones en la órbita administrativa, simplemente a recortar algunas conductas que le interesan especialmente y esas conductas las sanciona. En lo que tiene que ver con el delito de abuso de funciones, es muy importante entender que no toda irregularidad administrativa configura un delito de abuso de funciones. Es decir, en el Estado, en sus distintas reparticiones, comete irregularidades absolutamente todos los días. Y más aún con lo que es la cuestión presupuestal. Es decir, todos los días se incurre en gastos que no son ilícitos, son lícitos, pero sin embargo son irregulares porque no son conformes con la previsión presupuestal. Esa es la razón por la que el Tribunal de Cuentas todos los años observa cientos de miles de gastos. Y esos cientos de miles de observaciones no son delitos de abuso de funciones. Entonces, no basta. Ella dice, no justifica. Es que nadie está diciendo que la acción humanitaria justifique la irregularidad formal. La irregularidad formal está porque nunca vamos a encontrar una norma en ninguna repartición del Estado que diga
tenemos acá una previsión presupuestal por si un civil recibe un disparo de un policía. Eso nunca lo vamos a encontrar. Por lo tanto, siempre esto va a ser irregular. Ella señala también que se extralimitó ostensiblemente en sus deberes en relación a Carrera. Perdón, pero Sí. siguiendo con el punto anterior, entonces, no es que lo justifique. Ahora, de ahí a decir que esto es un delito de abuso de funciones, falta mucho. Porque el delito de abuso de funciones requiere tres cosas. Requiere la acción irregular, ¿no? Es con abuso del cargo, que podría ser, ¿no? Decir, bueno, uno tomó una decisión para la que no estaba facultado por las normas. Ese acto tiene que ser arbitrario, que significa arbitrario que persigue un interés espurio, que no persigue el interés público, es contrario al interés público, es espurio. Y además con un dolo de perjudicar a la administración o a los particulares. En este caso, el acto no es arbitrario, justamente es que el del propio pedido que hace la fiscal, si reconocemos que fue una acción humanitaria, se cayó el delito. Si reconocemos que fue una acción humanitaria, se cayó el delito y lo reconoce el Ministerio del Interior denunciante y lo reconoce el denunciado. Y la fiscal lo entiende como razonable que fue humanitario. Se cayó el delito, no hay delito. Nos queda poco rato, pero ¿qué se puede esperar ahora? ¿Hay plazos? ¿No hay plazos? ¿Se pidió este desafuero? ¿Eso puede estar vinculado entonces a una formalización o no? Y teniendo en cuenta que se da en un contexto bastante particular, que lo decía Botinelli también, ¿no? Pero de que estamos en plena campaña electoral. Lo que se puede esperar ahora es que la fiscal en algún momento, todo indica que será esta semana o capaz que la que viene, va a recibir la comunicación desde el legislativo que Charles Carrera no cuenta con fueros ya, y que es un ciudadano más y por lo tanto puede proceder a formalizarlo y a llevarlo a juicio cuando quiera. A partir de ahí es que la fiscal deberá evaluar en qué momento entiende que reunió, si es que en algún momento lo entiende, que reunió los elementos para solicitarle a un juez su formalización por el delito de abuso de funciones. Y ahí... Una vez que solicita su formalización, tiene un año para presentar la acusación con opción a prórroga de un año más y ahí inicia el juicio penal propiamente dicho. Desde Fiscalía habían salido a aclarar que el hecho de que se pidieron desafuero no necesariamente significaba que efectivamente iba a haber una formalización, ¿no? Los que trabajan en eso, que entienden, por lo general si se pide un desafuero es porque viene una formalización después, es lo que uno podría suponer o no. Depende del fiscal, supongo, pero uno pensaría que es lo que tiene lógica, porque si no, ¿por qué se va a pedir un desafuero si no va a haber una formalización posterior? No sé. Uno pensaría que es lo que tiene lógica, si la fiscal tiene sus argumentos para explicar por qué solicitó el desafuero, pese a no estar decidida a solicitar la formalización. Entre otras cosas, lo que ella dice es que una vez que la persona perdió los fueros, ella puede darle la calidad de imputado y por lo tanto tomarle declaración de un modo que de otra manera no podría hacerlo. En 20 segundos y para cerrar, ¿cuál es el vínculo de esta fiscal con el caso Catull Nasí? Ella fue la fiscal que intervino en oportunidad del reexamen, es decir, ahí se presentó una denuncia, en una primera instancia el fiscal Gilberto Rodríguez archivó esa denuncia. La víctima o denunciante tiene derecho a solicitarle al juez que, si lo entiende pertinente, le ordene a Fiscalía que el caso lo examine nuevamente otro fiscal, un fiscal subrogante. Y entonces en este caso lo que ocurrió fue que se le solicitó al juez el reexamen y el juez le ordenó a Fiscalía que lo reexaminara a otro fiscal y le tocó a la doctora Porteiro que en una segunda instancia archivó esa denuncia al amparo, a la luz del delito de abuso de funciones y justamente con mucho acierto plegándose a los fundamentos del primer archivo y explicando que el delito de abuso de funciones no implica que sea delictivo cualquier irregularidad formal en el marco del trabajo de la administración. Juan Manuel González, abogado de Charles Carrera, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, quédense que ya sigue más Letra Chica en unos minutitos, ya venimos. Continuamos con más Letra Chica y ahora en esta parte nos vamos a meter en el mundo de la educación, pero antes voy a recibir y a saludar a nuestro panel, Karina Núñez, Camilo Pons Migliario. Buenas noches a ambos, ¿cómo están?
Muy bien. muy ¿Quieren bien. tirarme un titular corto sobre el tema de educación? Se va a Sí. hablar de muchas cosas, ¿no? Pero Sí, cortísimo sobre educación, es la base de todas las libertades, pero primero y principal, antes, quiero mandar un fuerte abrazo y un gran arriba a todas las madres y familiares directos de las 6 personas privadas de la libertad que fueron asesinadas dentro de la cárcel de Concar. gracias, un horror totalmente. Camilo. Buenas noches, hago mías las palabras y el saludo de Karina a las familias de los fallecidos. Saludar la verdad la iniciativa de los compañeros que por suerte se concretó en ese documento que plantea la CESEU, en la que por suerte se está convocando a las futuras conducciones políticas, cualquiera sean ellas de este país, a hablar sobre educación. Sin duda que la situación actual es preocupante y deviene de muchísimos años de empeoramiento y pauperización de la educación pública, así que bueno, saludarles y agradecerles que estén acá. Bien, saludamos entonces, Jorge, todo tuyo. Bien, no, y con respecto a eso hay un punto donde además el documento de la CESEU, ahora explicaremos y desarrollaremos, hace un hincapié específico, ¿no? Pone un punto, resalta el tema de las personas en situación de reclusión, porque la educación es muy importante, también allí, sobre todo allí, como quieran llamarle. Vamos a conversar justamente de la situación de la educación y de un documento muy importante que ha elaborado la coordinadora de sindicatos de la educación, de bases programáticas para la educación del país y pensando en los próximos años, pensando en el presente y el futuro. Y desde ya les aclaro, por supuesto que vamos a hablar de plata o de recursos públicos, para decirlo de manera más elegante, pero ni ahí vamos a hablar solamente de plata. Vamos a hablar de proyectos educativos y de un camino posible para el país con 2 personas que representan a protagonistas de la educación, es decir, a docentes y funcionarios. Estamos con José Olivera, que es vicepresidente de FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, y coordinador entonces de CESEU, que CESEU es quien nuclea a los gremios de la educación. José, gracias por volver al programa, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes, un saludo a toda la teleaudiencia. Y tenemos a Sabrina Álvarez, presidenta de ADUR, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República. Sabrina, gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes y bueno, muchas gracias por el espacio para compartir algunas de nuestras preocupaciones. Un placer. El presupuesto de ANEP se ubica cerca de los valores de 2019 actualmente, pero acumula una pérdida de más de 300 millones de dólares en el actual gobierno. Bueno, la famosa curva que desciende y recupera, pero queda toda la panza negativa en el medio, por decirlo así. La disminución del presupuesto de la ANEP es producto de recortes de salarios, recorte de grupos e infraestructura, según concluyen consejeros docentes, quienes han cuestionado que la mayor parte de los recursos se hayan recortado en la pandemia y en los meses posteriores, justamente cuando se requería mayor y mejor acompañamiento para los estudiantes. La CESEU, coordinadora de sindicatos de la enseñanza del Uruguay, que la integran varios gremios, todos los de la enseñanza, ha elaborado y ha publicado sus bases programáticas. Esa será la columna vertebral de esta conversación y empecemos por problemas que identifican en ese documento, empiezan por allí, en el mundo de la educación. Y hablan de 2 problemas que atraviesan todo. Ellos son las desigualdades de origen, desigualdades sociales, socioeconómicas, etcétera, y la segregación. Es decir, centros educativos de pobres para pobres, de clase media para clase media, de ricos para ricos, por decirlo a lo bestia y que se entienda de qué hablamos de segregación. ¿Cómo viene repercutiendo esto en la educación en general y cómo pesa en los procesos de aprendizaje? Empiezo, José, contigo. Sí, bueno, yo creo que es importante en el marco de esta campaña electoral problematizar el tema de la educación, porque esto no se resuelve con propuestas aisladas, de vouchers, de posibles convocatorias. Hay un problema estructural que es el siguiente. Si yo lo tuviera que redefinir en un titular, diría: lo que durante 10 años construyeron la noción de crisis de la educación y en el 2019 plantearon transformar la educación, hoy mira para el costado ante los penosos resultados que está teniendo la transformación educativa. Y no hay que ser adivino, tomemos los números oficiales. Mire, el monitor educativo de secundaria dice que en ciclo básico, lo que es ahora 7º, 8º y 9º, se ha mejorado el nivel de promoción. Nada nuevo, desde el 2011
se venía mejorando los resultados en ciclo básico, ahora séptimo, octavo y noveno. O sea que se incorpora a una tendencia que era mucho más larga, incluso se criticaba esa tendencia. En bachillerato, lo que es ahora educación media superior, los resultados han empeorado, no solamente en el nivel de egreso por año, sino de finalización de ciclo. Se ha recortado más de 170 grupos en bachillerato. Matiz, finalizar ciclo es terminar las clases. Terminar el y ciclo lo otro es educativo. aprobar, que Aprobar. es distinto. Bien, o sea, en ambos casos los números son peores. Fíjate que entre 2022 y 2019 se aumentó la cantidad de estudiantes por el nivel de bachillerato, y lo que hizo la ANEP, y particularmente secundaria, fue recortar casi 180 grupos en ese ciclo del sistema educativo. Con lo cual quiere decir que la tan mentada transformación educativa que prometieron solucionar los problemas de fondo de la educación, lo que está haciendo es agravar la supuesta crisis que ellos mismos construyeron. Y lo que vemos hoy con preocupación, que estas son las cosas que no se debaten en el marco de la campaña electoral. Quiere decir que cuando yo tengo un recorte presupuestal que está impactando en la ANEP, que está impactando en la Universidad de la República, que está impactando negativamente en la Universidad Tecnológica, por señalar las tres principales entes autónomos. Cuando yo tengo que los niveles de promoción, de retención, no son nada distinto a lo que ya se venía haciendo. Cuando yo tengo que lo que veo es un recorte sistemático de grupos, por ejemplo, en educación secundaria. Cuando yo veo que en educación inicial y primaria no se atiende debidamente la demanda de educación de tiempo completo, y lo que se ha hecho es aumentar la cantidad de estudiantes por grupo en vez de mejorar las condiciones de aprendizaje y de trabajo. Lo que quiero decir es que se planteó una supuesta transformación educativa solucionadora de todos los problemas, que lo que hizo es agravar las dificultades que ya teníamos, y lo peor del caso, no se están haciendo cargo de ello, incluso ocultando información. Es llamativo que, por ejemplo, en el caso de la ANEP, el monitor educativo o el observador, por ejemplo, no tiene datos del 2023 y 2024 con respecto a la cantidad de grupos que hay. Obviamente aquí lo que se está ocultando es el proceso de recorte que se está haciendo particularmente en bachillerato. Hoy vemos que la transformación educativa se va a aplicar en quinto y en sexto, y entonces hay un conjunto de rectores, de decanos, perdón, de distintas facultades preocupados por la continuidad educativa en términos de cuáles son los aprendizajes, cuál es la formación en nivel académico que esos egresados van a tener a la hora de salir de educación media, ya sea en secundaria o en la educación técnico-profesional, para insertarse posiblemente mañana en el mundo universitario. O sea, tenemos un problema estructural que no se abordó en estos 5 años, sino que se agravó, y por eso creemos que es importante que este documento, que presenta la visión de 16 organizaciones, tanto de sindicatos y federaciones de trabajadores y trabajadoras de la educación, como del movimiento estudiantil, coloque estos 9 lineamientos programáticos para discutir con el sistema político en su conjunto, pero con la sociedad, porque en última instancia y pasando raya al fin del día, aquí está nada más y nada menos que el futuro de nuestra sociedad, porque estamos hablando de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Bien, ya que Olivera arrancaba por una introducción de este último periodo de gobierno y de la situación, cambio la pregunta entonces y ya vamos a ir a lo que yo planteaba, y lo pregunto en el sentido de la universidad. ¿Qué ha pasado en este último tiempo? ¿Qué resultados se están viendo y qué evalúan? Bueno, nosotros en la universidad, en el último periodo de gobierno, lo que se dio en términos generales es un recorte del presupuesto y una desatención a algunos problemas puntuales que había planteado la Universidad de la República en su pedido presupuestal para el periodo justamente 2020-2025. ¿Sí? Allí se desatendieron varias cuestiones estructurales que hacen al sostenimiento del trabajo en la universidad, y que tiene que ver con la atención a los salarios docentes, a los salarios de los trabajadores administrativos y de servicios y técnicos, y además todo lo que tiene que ver con la infraestructura edilicia, ¿sí? Y además toda la infraestructura que se necesita para el desarrollo de distintas tareas en laboratorios, ¿no? Distintos espacios, digamos, de trabajo y de desarrollo del conocimiento que se dan en la Universidad de la República, y no solo, porque en esto también hay que pensar algunos aspectos en común que podemos tener con la UTEC y con el CFE, que es otro capítulo aparte de todos los problemas, digamos, que se están suscitando en ese espacio en este último periodo de gobierno en relación con recortes y el efecto de la transformación educativa. Específicamente en la universidad, lo que nos está pasando es que nosotros somos una universidad gratuita, abierta, ¿sí? No hay exámenes de ingreso, salvo en algunas carreras en puntual. No hay cupos, o los cupos en realidad son y han tenido que irse
llevando hacia el nivel de posgrado, pero es una universidad que atiende a la cantidad de estudiantes, a la matrícula que potencialmente puede llegar desde bachillerato, pero lo que estamos notando es algo que señalaba José, es que el nivel de formación con el cual están egresando para ingresar a la universidad es absolutamente insuficiente y eso está generando problemas en la continuidad educativa. Y esas dificultades se dan sobre todo en aquellos estudiantes que vienen de quintiles más bajos y que muchos de esos son primera generación de estudiantes, ¿sí? Después otro problema grande que tenemos en la universidad es la escasez de becas, ¿sí? De becas de alojamiento, becas de transporte, becas de alimentación, ¿sí? Que permitan que estudiantes que quieran dedicarse a estudiar, a progresar. Nosotros entendemos que el desarrollo del estudio, del conocimiento, de la formación es una aspiración que nuestra sociedad tiene respecto del progreso y que la universidad ha garantizado históricamente en ese sentido, ¿sí? Gratuitamente. Nosotros vamos a defender siempre ese principio de una universidad gratuita, autónoma y cogobernada, pero lo que está pasando es que no estamos pudiendo atender a toda esa demanda y lamentablemente eso está trayendo costos, tanto en la calidad educativa de los estudiantes, o sea, las posibilidades que nosotros tenemos como docentes para ofrecerles una buena educación, ¿sí? Hacemos muchísimos esfuerzos para que eso sea lo mejor posible, pero es muy difícil en aulas atiborradas, con 800 estudiantes, atendidos por 3, 4 docentes, 10 docentes. La relación entre horas docentes y estudiantes viene cayendo, ¿sí? Esto es un problema de larga duración, pero que se tiene que atender porque va a seguir creciendo según nuestras proyecciones. Y hay que atenderlo y además las posibilidades de que los estudiantes se dediquen en un momento de la vida en cual es necesario dedicarse, si no exclusivamente, una gran parte del día a estudiar y a formarse, y eso es muy difícil si al mismo tiempo tienen que trabajar y atender algunas cuestiones, en el caso de muchas mujeres, además atendiendo cuidado de sus hijos y familiares muchas veces. Planteadas las primeras impresiones de los problemas actuales, se mencionaba el tema salario, por ejemplo. Voy contigo, Maite. Bien, vamos a profundizar en ese tema de la mano de Juan Pablo Rodríguez. Jota, ¿dónde andás y con quién? Buenas noches. Maite, Jorge, buenas noches. Desde luego extiendo el saludo a quienes están allí presentes en el programa. Nosotros nos dirigimos aquí a Ciudad Vieja al encuentro de Bruno Giometti, economista, pero también candidato a la representación nacional, es decir, a la Cámara de Diputados por la lista 1001, para conversar acerca de esto. Bueno, ¿qué pasa con el presupuesto en la educación? Desde el gobierno afirman que estamos por encima del 2019, ahora con un 4,9%, antes era un 4,7%. ¿Qué opinión tiene usted y qué es lo que piensa acerca del presupuesto asignado a la educación? Bueno, lo primero que hay que destacar es que si bien en la comparación entre 2023 y 2019 estamos más o menos empatados en cuanto al peso del presupuesto educativo en el Producto Bruto Interno, hubo un recorte significativo que se dio, si uno mira los 4 años transcurridos en ese periodo, sobre todo en 2021, 2022, en que hubo un recorte presupuestal significativo en materia educativa. Si bien en 2023 hay una recuperación, ocurre un poco lo mismo que conversábamos otras veces en materia, por ejemplo, del salario, ¿no? Que uno puede mirar el final de la película y comparar con el principio, o mirar toda la trayectoria, y bueno, mirar la trayectoria es importante, y la realidad es que acá, en el quinquenio, hubo un deterioro del presupuesto educativo de el orden de un poco más de los 300 millones de dólares acumulados. Es una cifra importante que se concentró, como decíamos, entre 2021 y 2022 principalmente, 60 millones de dólares de recorte a la UDELAR y algo más de 250 de recorte en la Administración Nacional de Educación Pública, que es básicamente primaria y secundaria. Ese recorte obviamente vino consigo con menos salario docente, que tuvieron un recorte relevante en sus condiciones de vida en el 2021 y que recién se está recuperando sobre el final de este quinquenio, menos inversión también edilicia en materia educativa y menos gastos de funcionamiento que, bueno, configuraron ese deterioro presupuestal que recién se termina recuperando, como decíamos, al final del quinquenio. Estamos de un porcentaje similar al que teníamos en 2019, ¿no? ¿Por qué la variable de ajuste fueron los docentes y la inversión en infraestructura cuando se suponía que después de la pandemia justamente era el sector que había que apoyar más? Y bueno, la campaña electoral pasada, si hacemos memoria, la actual ministra de Economía decía que se podían recortar 900 millones de dólares en el Estado sin afectar gasto público social, inversiones
y salarios. Y la realidad es que quedó demostrado que no es así, que es imposible, que cuando se hace un recorte en el Estado, como fue el que hizo este gobierno, lo que se termina afectando principalmente es el salario, porque el Estado principalmente, los servicios que brinda el Estado, como la educación, la salud, se brinda con personal, con gente. Entonces, cuando hay un recorte del tamaño del que hubo en el presupuesto de 2020, un poco con el argumento de la pandemia, pero también con el argumento de que el gobierno quería a toda costa bajar el déficit fiscal, termina afectando negativamente los salarios y desde nuestro punto de vista salarios que no corresponden en nuestro país ajustar a la baja, como son los salarios de las maestras, de los profesores, que son salarios relativamente bajos. En los países más desarrollados, en los países que tienen sociedades más prósperas, los salarios de los docentes están mucho más valorizados, ¿sí? Y bueno, en nuestra sociedad lamentablemente el salario docente sigue siendo bajo, por más de que en los 15 años de gobierno del Frente Amplio tuvieron un aumento significativo, ¿no? Antes estaba aquel dicho que se decía más hambre que maestro de escuela, en la crisis del 2002, ¿no? Las maestras ganaban algo así como 5.000 pesos de aquel momento. Eso en los 15 años de gobierno del Frente Amplio y con la lucha de los sindicatos mejoró significativamente, pero siguen siendo salarios que son bajos. Este gobierno los recortó en 2021 sobre todo, se perdió en el camino poder de compra y recién se está recuperando el nivel de 2019, que no era nada del otro mundo, ahora al final del gobierno. Entonces, es algo que tenemos desde que en el próximo quinquenio sin dudas atender el presupuesto educativo y la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores de la educación, sin lugar a dudas. Geometri, cuando hablamos de presupuesto educativo, ¿cuáles son los números oficiales y qué se toma en cuenta? La ANEP, la UDELAR, la UTEC, por ejemplo, educación militar. Le consulto, le pregunto para que queden claro de qué estamos hablando puntualmente. Sí, ahí siempre depende de que se tome en la medición, ¿no? En general, por ejemplo, los sindicatos reivindican que la mejor forma de medir el presupuesto educativo es tomar aquellos entes autónomos de la educación, que son básicamente la ANEP, la UDELAR y más recientemente creada la UTEC, que es la Universidad Tecnológica. Y bueno, si uno considera como parte del presupuesto educativo otros rubros que están vinculados con la educación o con cuestiones educativas, aunque no los ejecuten esos entes autónomos, obviamente el presupuesto aumenta y se llega a ese 4,8, 4,9 que vos decías en la primera pregunta. Es lo que toma el gobierno también, todo este tipo de otras cuestiones que están laterales, que no coincide con la mirada de los sindicatos. Exacto, son dos miradas que pueden ser válidas ambas, siempre y cuando se aclare qué es lo que se está midiendo en cada caso. Y bueno, obviamente que los sindicatos tienen un punto de vista que está vinculado con esta cuestión de que por algo los entes autónomos de la educación son autónomos, tienen capacidad de ejecutar su presupuesto y en ese sentido reivindican la necesidad de llegar a un presupuesto justo para los entes autónomos de la educación que hoy están en el entorno, si uno suma ANEP, UDELAR y UTEC y no suma las otras cosas, en el entorno del 4,1% del PBI, cuando, por ejemplo, las organizaciones sindicales de la educación reivindican desde hace mucho tiempo, y esto está avalado también por planteos de la propia UNESCO a nivel internacional, el 6% del PBI como un presupuesto mínimamente necesario para universalizar la educación, democratizar la educación y tener una educación pública de buena calidad, como de ahí para poder mejorar a nivel de desarrollo también del país, ¿no? Los países desarrollados son los que invierten como mínimo un 6% de su Producto Bruto Interno en educación pública. Nos quedan un minuto para ir cerrando, pero no quería dejar de preguntarle qué le parece al menos las dos consideraciones, las dos propuestas que tiene. Por un lado, el Partido Nacional, con esto de otorgarle un bono de $6.000 a aquellos que aprueben quinto o sexto de liceo, y por el otro lado, Yamandú Orsi con su equipo, que propone una especie de sistemas de becas. ¿Hay dinero para poder realizar eso? ¿De dónde se sacaría ese dinero? ¿Cómo funcionaría? Para que quede claro si es posible o no para el que está del otro lado, ya que entramos en ese bombardeo ya de campaña electoral. Sí, en las propuestas que hizo la fórmula del Frente Amplio en Colonia, dentro de las cuales está, por ejemplo, quintuplicar el número de becas BUTIA, que son las becas para enseñanza media, es totalmente financiable, es una cifra que anda alrededor de los $40 millones por año, quintuplicar esas becas y además incrementar el monto que se destina a ella. Es importante porque el gran factor que explica la menor tasa de egreso que hay en secundaria tiene que ver con las condiciones económicas de muchos estudiantes que por distintos motivos,
porque tienen que salir al mercado de trabajo, porque tienen dificultades económicas en sus hogares, tienen que dejar de estudiar en cuarto, quinto, sexto de liceo, y en ese sentido un apoyo económico es fundamental, es algo que es completamente financiable con el actual presupuesto, redistribuyendo algunas partidas, y es una medida de impacto inmediato que creemos que hay que tomar inmediatamente en el próximo año en el futuro gobierno. Obviamente esto tiene que ir complementado con medidas de más largo aliento. Nosotros en el programa del Frente Amplio, por ejemplo, planteamos la necesidad de convocar al Congreso Nacional de Educación, que es un órgano que está en la propia ley, más allá de que este gobierno no lo convocó, donde docentes, estudiantes y las comunidades educativas pueden discutir el rumbo de la política educativa para que sea una política de Estado y no sea algo que cambie cada 5 años con los cambios de gobierno. Esto en una mirada de más largo plazo, pero en el corto plazo, sin duda, política de becas es fundamental para aumentar el egreso en secundaria y tener ese logro que es absolutamente imprescindible, ¿no? Lo otro, lo de los 5.000, lo de $6.000 que propone Delgado, ¿lo ves posible desde el presupuesto en virtud de que, bueno, de que no sería el porcentaje que se está dando actualmente, que se están incluyendo otras ramas de educación que no corresponden a este mismo presupuesto? Quizás sería posible presupuestalmente, pero no lo vemos como una buena medida en el entendido de que en realidad los estudiantes que no tienen condiciones para poder terminar el liceo, aunque tú le pongas una zanahoria, decirle, bueno, te vamos a dar tanta plata si lo haces, efectivamente no lo van a poder lograr. Nosotros tenemos una concepción distinta que es justamente una ayuda al inicio, ¿no? Las becas es eso, es una ayuda para que efectivamente los estudiantes puedan terminar la educación media y no que tengan una especie de premio que después quizá los que terminan culminando el liceo y acceden al premio son los que lo hubieran hecho igual, y en la misma medida, a la inversa, quizá el que de todas formas no lo hubiera podido terminar, aunque tú le pongas ese incentivo, igualmente no lo va a terminar y seguimos teniendo los mismos problemas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, vamos arriba. Bien, Bruno Giometti, el economista, opinando acerca de estas cuestiones y del presupuesto de la educación. Gracias, JP. Y ahí estaba, por Giometti, el desarrollo de parte de lo que preguntábamos en el comienzo, ¿no? Esta cuestión de las desigualdades de origen. Pero me quiero centrar ahora en el 6+1, ¿no? En el famoso 6+1, dentro de los ejes programáticos de este documento de la CESEU, de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza. Dice, punto 4, financiamiento del 6+1 del PBI. El 6% además está recomendado por la UNESCO para educación y el 1% para investigación e innovación. Y allí, dentro de ese punto 4, colocan un montón de necesidades a atender. Entiendo que con ese dinero del 6+1, pues está dentro del punto 4. Y vamos, nos suenan de toda la vida, porque desde todas las tiendas políticas se está de acuerdo con eso, por lo menos en el discurso. La cuestión es plasmarlas. 1, infraestructura. 2, creación de cargos. 3, reducción del número de estudiantes por grupo. 4, dotar de recursos materiales y didácticos. 5, lo que hablábamos ahora, mejorar salarios docentes y no docentes. 6, ampliación del tiempo pedagógico, fundamentalmente para primaria, secundaria y UTU. Y 7, acceso, también se hablaba ahora, a becas y sistemas de apoyo para alimentación, transporte y materiales. 2 preguntas en una con esto. ¿Creen que con un 6+1 se puede atender, por lo menos en primera instancia, con dignidad este tipo de mejoras? Y por otro lado, ¿por qué creen que encontramos en los discursos políticos? Yo diría que desde todas las tiendas, ¿no? Con este tipo de cosas se está de acuerdo, sin embargo no se logran llevar a la práctica. Sí, mira, este es un debate a nivel mundial, sobre todo en la pospandemia. Naciones Unidas lo ha generado, de hecho hay un documento reciente de Naciones Unidas, construido con técnicos de la UNESCO, de la OIT, representantes de gobiernos, que dicen que este es el mínimo que deben invertir los estados en materia de educación. Dice que el piso es el 6% del Producto Bruto Interno, o Producto Interno Bruto, como lo quieramos denominar, o el equivalente al 20% del presupuesto del Estado. ¿Repasamos en cuánto estamos ahora? Y bueno, en el mejor de los casos, si uno toma la línea programática, podríamos estar oscilando entre un 4,7 y un 4,9. Que también hay que hacer una diferencia entre lo asignado y después lo que se ejecuta realmente, bien, que siempre, por lo general, es menor lo ejecutado que lo asignado. O sea que estamos lejos todavía y se cortó una tendencia al alza que se venía. Y esto es importante porque esto genera un impacto concreto que después revertirlo es mucho más complejo.
Es más, Naciones Unidas le dice, incluso a los organismos internacionales, como el Banco Mundial o el propio Fondo Monetario Internacional, que muchas veces ahogan a los estados en materia presupuestal, le dicen, usted no puede exigir a los gobiernos, no se le puede exigir a los estados recortes en áreas como salud y educación. Es más, tiene que incentivar a que los gobiernos inviertan más en educación. Y de esto venimos desde larga data. Yo recuerdo mi época de estudiante secundario, donde se promovió un plebiscito, una reforma constitucional, para poner en la Constitución, en ese entonces era un mínimo de 4,5%. La pelea del 4,5 recuerdo perfectamente. Entonces, venimos de una disputa y un reclamo desde larga data en materia de presupuesto educativo. Y el segundo elemento que también es importante ponerlo arriba de la mesa es que ese presupuesto tiene que estar destinado a los organismos públicos, porque el único que puede garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación en todo el territorio nacional al conjunto de la población es la educación pública. Lamentablemente estamos viendo, sobre todo en este último periodo, cómo a pesar del recorte presupuestal que perjudicó condiciones de aprendizaje, que le quitó posibilidad a los muchachos, que le ha quitado salario a los docentes, también hay un aumento de transferencia de fondos públicos al sector privado mediante la compra de servicios, muchos de los cuales se podrían conveniar dentro del propio Estado. Por algo en la ley de urgente consideración, y ahí es un punto clave que nosotros estamos planteando, es recuperar el Sistema Nacional de Educación Pública. Porque hoy lo que estamos viendo como peligroso es una apropiación del escaso presupuesto que el Estado tiene en materia educativa por parte de sectores corporativos privados que le venden servicios, entre comillas, a la educación pública. Sabrina, sobre esto mismo, y aparte hago hincapié en ese 1% de investigación de innovación y investigación que tiene mucho que ver la Universidad de la República. Aparte ustedes dicen en el documento, los gremios dicen en el documento, que quedó comprobado tanto con la pandemia como con la crisis hídrica, que son elementos fundamentales de soberanía de un país y de tener herramientas para operar con recursos propios frente a contratiempos, ¿no? Exactamente, sí. En la pandemia fue más que notorio, ¿no? Y fue parte de lo que un poco el gobierno y muchos actores se sacaron cartel como mérito, porque parte en sí es un mérito de la sociedad uruguaya destinar los recursos públicos a la inversión de ciencia autónoma y pública, ¿sí? Sin los condicionamientos que implican también los financiamientos privados, ¿no? Eso es un asunto en el que constantemente estamos en tensión quienes nos dedicamos al desarrollo del conocimiento científico, sobre todo en algunas áreas en particular, y eso realmente hace falta un acuerdo público, social, colectivo, que realmente se ponga como objetivo claro que podamos como país tener un nivel de financiamiento mínimo que permita ese desarrollo. El personal capacitado está, o sea, nosotros con el magrísimo presupuesto que tenemos hacemos maravillas, realmente, o sea, no es por sacarnos cartel, pero realmente, o sea, a pesar de ser una universidad pública con un presupuesto bastante escueto, hay un reconocimiento internacional de muchos científicos que realmente da cuenta del potencial que hay, a pesar de lo poco del apoyo insuficiente que hay. Y hay una cuestión también que entender, que en el sistema científico uruguayo, la Universidad de la República absorbe tiene un protagonismo muy importante, o sea, produce el 80% más o menos del conocimiento científico total del país. Entonces, apostar a la inversión en la Universidad de la República, que además garantiza mecanismos también de transferir ese conocimiento no solo en el desarrollo de la industria, de distintos servicios, del desarrollo tecnológico, sino también la transferencia de ese conocimiento generado a futuras generaciones que van a potencialmente poder seguir desarrollando ese conocimiento en el país y para el país, y también por los mecanismos de extensión universitaria. Para nosotros eso es clave. O sea, la extensión universitaria, que muchas veces es difícil de comprender cuál es el fin, pero tiene un fin muy potente en nuestra sociedad, en vías de desarrollo. Sí, de servicio a la sociedad. De servicio a la sociedad y de también capturar y de comprender cuáles son las demandas sociales. Claro. No solamente es guiarnos por una agenda diálogo que nos imponga, digamos, la economía, el mercado, sino también la sociedad. Entonces, en ese sentido nos parece muy, muy importante que se aspire a eso, y nos alegra mucho que los compañeros de UTEC y del Consejo de Formación en Educación, que están pensando también el sistema universitario
y apostando a eso, también estén incorporando estas dimensiones de articulación entre la investigación, la docencia y la extensión. Ya la seguimos con el documento de la CCU. Abordamos ahora otro ángulo con Mariana Cianelli. Justamente con Mariana vamos a hablar de un tema que está vinculado lamentablemente a la educación y que es la violencia, porque los sindicatos de la enseñanza denuncian la falta de respuesta por parte de las autoridades ante diversos hechos de violencia que se han dado en los centros educativos. Mariana, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Repasemos un poco cuáles han sido estos últimos hechos que se han dado de hechos de violencia en centros educativos puntualmente. Bueno, en septiembre en particular, por ejemplo, hubo 4 hechos de violencia en los distintos subsistemas de la ANEP. El 1 de septiembre la Asociación de Funcionarios de UTU convocó un paro nacional de 24 horas luego de que un estudiante le pegara a un subdirector de una UTU en Salto. Después, a la semana siguiente, el 6 de septiembre, una persona en situación de calle ingresó al Liceo 66 y agredió a estudiantes y a docentes. En el centro educativo justamente reclamaban que hubiera portería y eso no sucedió. Se dio este incidente. Y luego, una semana después, el 12... Fue como una seguidilla. Fue una seguidilla. Septiembre hubo varios hechos de este tipo. El 12 de septiembre, en la escuela 55, hubo una agresión múltiple. Una madre, un alumno agredió a una maestra, una directora y un auxiliar de servicio. Y también en secundaria, por esos días, también hubo una agresión de una estudiante a una docente y a una scripta, y se convocó a paros por estos motivos. Claro, y si miramos un poco más para atrás, ¿podemos ver con qué frecuencia ocurren este tipo de hechos, más o menos? Sí, bueno, estamos viendo que por lo menos hay un hecho de violencia por mes, según lo que van denunciando mes a mes los distintos sindicatos. De hecho, a raíz de este último mes en particular, que hubo varios casos, la Asociación de Docentes de Secundaria de Montevideo emitió un comunicado advirtiendo por la situación que se está viviendo, y también dan cuenta de una recopilación que vienen haciendo desde el comienzo del año lectivo. Hubo en el correr de este año 11 episodios de violencia, que eso incluye desde agresiones a docentes, agresiones entre pares, entre alumnos, también ingresos no autorizados a los liceos, robos, y también se han generado asesinatos de estudiantes por fuera de los liceos, pero que obviamente impactan en la comunidad educativa, y desde los sindicatos han advertido que no han tenido las herramientas, las autoridades no han brindado herramientas para poder abordar estas situaciones. ¿Cuál ha sido entonces la respuesta por parte de las autoridades ante estas cuestiones que plantean los sindicatos? Bueno, a mediados de este mes hubo una bipartita entre los sindicatos de la educación y las autoridades de la ANEP para discutir justamente sobre este tema, y luego de esa reunión se acordó crear un grupo de trabajo para intentar establecer pautas concretas y pragmáticas para abordar la salud laboral de los docentes en el marco de estas situaciones de violencia que se están dando, y poder brindar herramientas también. También la presidenta de la ANEP, Virginia Cáceres, se refirió al tema de la violencia en los centros educativos en una inauguración del liceo a raíz de estos hechos, que si te parece pasamos a ver. Muy bien, vamos a ver qué dijo Virginia entonces. Es un tema que es muy complejo, venimos trabajando desde principio de año con distintas estrategias que son interinstitucionales, porque además es un problema que excede al sistema educativo, no es un problema del sistema educativo, por supuesto que nos impacta, y como venimos diciendo, desde el sistema educativo tenemos cosas para hacer, lo estamos haciendo a través de nuestros planes de convivencia, en donde por ejemplo uno de los ejes en el plan Tu Voz, Tu Acción, Tu Centro es el trabajo con las familias, esto de abrir los centros a la comunidad y invitar a la familia que venga al centro. Ahora, hay situaciones que exceden, porque cuando el código de diálogo y de comunicación del referente adulto es la violencia, entonces ahí la cosa se complica y ya desde el sistema educativo nos limita un poco en las acciones que podemos hacer. Esto no quiere decir que no estemos dispuestos a seguir pensando y elaborando estrategias para avanzar en soluciones, pero tenemos que empezar a pensar con una mirada más global como sociedad, que estamos teniendo conductas en la sociedad que son extremadamente violentas.
Veamos entonces a Virginia Cáceres. Mariana, ¿qué son estos, pues ya mencionaron, los planes de convivencia? ¿De qué trata? ¿De qué va eso? Bueno, la ANEP presentó un plan operativo en mayo de este año y por lo tanto recién se empezó a aplicar hace poquito. Este año, digamos. Lo que busca la ANEP es intentar integrar a las familias y a los estudiantes al centro, y para eso plantea a los centros educativos que elaboren un diagnóstico de cómo viene la convivencia a la interna del centro y a partir de ahí piensen en acciones concretas que se pueden hacer. De todas maneras, más allá de las individualidades de los centros, lo que se sugiere la ANEP, es que los centros educativos realicen actividades abiertas a las familias y a los estudiantes por lo menos una vez al mes para generar, digamos, fortalecer los lazos en la comunidad. Muy bien, Mariana Cianelis, muchísimas gracias. Gracias a ti. Lo seguimos. Bien, y allí lo planteaba Virginia Cáceres, la presidenta de ANEP, y creo que en eso puede haber un acuerdo general en el sentido de dar una mirada más amplia a esta problemática social que repercute fuerte en la educación. Evidentemente habrá diferencias después en el enfoque político a propósito de cómo encarar esa mirada amplia. Y el documento de la CESEU, como les decía, empieza hablando de desigualdades, es decir, de pobreza. Sobre este tema, José. Sí, yo creo que este es un tema clave, ¿no? Entender que hay río de tinta escrito sobre la incidencia que tienen los factores materiales en los procesos educativos y en los resultados. Desconocer esa realidad es como plantearnos, planificar algo hacia adelante con un diagnóstico que indudablemente nos va a conducir a un camino equivocado. Miren, si yo tengo que hoy nacen en hogares pobres, un 20 y pico % de la población que después va a estar en las aulas, yo tengo desde ese momento que diseñar un conjunto de políticas públicas que me permitan amortiguar esas diferencias. Y esas políticas públicas se llaman trabajo, esas políticas públicas se llaman salario, esas políticas públicas se llaman vivienda, esas políticas públicas se llaman asegurar la alimentación adecuada, es decir, un conjunto de políticas públicas que tienen que ser coadyuvantes al desarrollo integral de la persona humana y que cuando se inserten al sistema educativo formal tengan las mínimas condiciones garantizadas. Estamos lejos de eso. De hecho, creo que este es un problema estructural que no se ha resuelto y de alguna forma querer pretender que la educación resuelva este problema del origen social de base, producto de un sistema económico-social determinado que genera pobreza, que genera marginación, bueno, es condenar al fracaso al sistema educativo. Lo segundo que estamos viendo con mucha preocupación, asociado a este tema recién del informe, es que el retiro del Estado de los territorios, particularmente de políticas sociales, está haciendo inviable el abordaje integral de una problemática que atraviesa a toda la sociedad y que por lo tanto tampoco la educación lo va a poder resolver por sí sola. Aquello de que íbamos a llevar al MIDES a determinados barrios de Montevideo, bueno, en los hechos ha sido todo lo contrario. El MIDES se ha retirado y ha recortado un montón de políticas sociales que permitían a las instituciones educativas, a la familia, a los estudiantes, entretejer un nuevo tejido social para abordar estas problemáticas estructurales y hoy nos encontramos solos desde las instituciones educativas muchas veces dando respuesta a problemas para los cuales no tenemos capacidad de dar respuesta. ¿Cómo viene, perdóname, el tema de apoyo psicológico en las instituciones? Vamos, de profesionales, de psicólogos, psicólogas. Retrasado e insuficiente, tardío y poco, por decirlo de alguna manera. ¿Ha mejorado algo? Y mire, si usted ya hizo un llamado a 70 cargos para en el caso de secundaria más de 310 instituciones educativas, la suerte que tenemos hoy que tenemos compañeros psicólogos que están atendiendo centros educativos con 1.500 o 2.000 estudiantes. Imposible. Imposible. Y ese apoyo no lo encuentra usted en políticas del MIDE, no las encuentra en la política de salud pública, no las encuentra en la mayoría de los gobiernos departamentales. Entonces es una batalla bastante desigual la que se está librando en los territorios por parte del sistema educativo, porque entre otras cosas también el recorte presupuestal impactó allí. 3 cosas que dijimos en la pospandemia. Había retraso pedagógico, no se atendió. Había problemas de salud mental y de vinculación entre los estudiantes, no se atendió debidamente. Y problemas de alimentación escolar que tampoco se atendió debidamente. Por lo tanto, seguimos apostando o seguimos volcando sobre el sistema educativo, sus funcionarios, resolver estos problemas que debieran ser absorbidos y asumidos por otras políticas públicas del propio Estado.
Álvarez, en general los problemas de violencia en instituciones educativas, en los titulares suelen ocuparlo más o menos, la mayoría son de secundaria. Lo sufre también la UDELAR, esto por un lado, y por el otro lado, bueno, en el tema de la pobreza y de las posibilidades en las trayectorias estudiantiles, calculo que el tema de las becas es fundamental. Sí, respecto de situaciones de violencia física entre estudiantes, no tenemos identificado situaciones en espacios específicos de la universidad. Sí, la otra vez nos contaban algunas situaciones que se están dando a las afueras, por ejemplo, del campus de Rivera, donde confluye UTEC, el UTU, Universidad de la República, ahí están dándose situaciones. Ajá. Como indicador, digamos, me parece estos son indicadores de, bueno, de una violencia social creciente, de una manera compleja de tramitar el conflicto social que estamos teniendo, ¿sí? En el cual los jóvenes, bueno, nada, son muchos los episodios que lamentablemente nos enteramos en otras esferas. Justamente a nivel terciario por ahí no es tanto, pero sí hay cosas que se están empezando a identificar en ese sentido. Después hay otras situaciones puntuales, por ejemplo, que se dan en la Facultad de Ciencias, que está está justamente en un barrio que está complicado socialmente, hay mucho trabajo, digamos, tanto de funcionarios no docentes como trabajadores docentes, estudiantes de integración con el barrio, pero bueno, a veces hay situaciones complicadas que lo terminan atendiendo, digamos, como pueden, poniendo en riesgo a veces situaciones, trabajadores y estudiantes. Y bueno, en realidad lo que ahora está... Sí, en sí como situaciones de violencia, como se ven en secundaria, no, como les decía, no aparecen, pero sí hay, de parte de los estudiantes sobre todo, hay como, están como ellos mismos diciéndonos, necesitamos mayor acompañamiento para distintas situaciones que quizá el contexto de pandemia las exacerbó, ¿sí? O nos hizo ponerlas en palabras, pero que realmente hay unos problemas allí que atender y desde la universidad nos estamos proponiendo de qué manera poder acompañarlo mejor. Para eso necesitamos recursos. ¿Pero ahí hablas vinculado a la violencia o a la pobreza? Ahí estoy hablando en relación como con la salud mental, digamos, con la problemática de la salud mental, pero Bien. me parece que la cuestión están atados, digamos, unos con otros y a veces depende de qué es lo que se esté mirando, de qué manera se denuncia, ¿no? Respecto de la pobreza, sí es cierto, o sea, sí... La universidad tenemos identificado como que en contextos de crisis económica crece la matrícula estudiantil porque hay mucha gente que está desempleada. Y aprovecha, entre comillas, valga el uso del término. Sí, pero por suerte aprovecha bien su tiempo y por suerte la Universidad de la República y otras instituciones públicas los reciben. Eso en otros países no pasaría. Eso me parece que es un valor que a veces perdemos de vista, pero es realmente muy digno y muy digno de reivindicarse y de cuidarlo muchísimo, ¿sí? Como espacio de encuentro social, independientemente si después esa persona egresa, si no egresa, si se convierte en un profesional o no. Pero sí es cierto que contexto de crisis, por un lado hay gente que ingresa porque tiene un tiempo que no dispone habitualmente, pero en el caso de los estudiantes, sobre todo de aquellos que vienen desde secundaria y inmediatamente se meten a la universidad y dependen, digamos, de sus ingresos de una beca o de lo que puedan ayudarle su familia, digamos, la economía familiar, está habiendo un incremento de la demanda de becas y una menor posibilidad de parte nuestra de atenderlo, ¿no? De parte de la propia institución de la universidad. Además de las dificultades a veces del Fondo de Solidaridad o de otros recursos entonces eso en realidad es como, creo que nos falta todavía como más identificación respecto de los distintos trayectos, ¿no? De los filtros que van siendo, ¿no? El pasaje de primaria, secundaria, de ciclo básico a bachillerato y quienes específicamente llegan. Pero sí lo que nosotros, digamos, un proceso que se viene dando desde los 2000 y que tiene que ver con múltiples factores que no me voy a detener ahora, pero sí hay un incremento, digamos, de la matrícula estudiantil y de cada vez más estudiantes primera generación que necesitan un apoyo para poder continuar sus trayectorias educativas a nivel terciario y universitario. Bien, ya la seguimos desde aquí, Maite.
¿Y qué es lo que piensa la gente sobre alguno de estos temas que venimos hablando? Sobre eso estuvo trabajando la Usina de Percepción Ciudadana y para eso recibimos a Marcela Schenk. Marcela, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Maite, y buenas noches a todos, todas quienes nos están siguiendo desde sus casas. Bueno, sí, les vamos a traer entonces algunos datos que estuvimos relevando este año, del 8 al 11 de marzo, en relación justamente a percepciones ciudadanas sobre educación. Y vamos a estar viendo entonces diferentes elementos que tienen que ver con esto, que van desde la percepción sobre el problema, si existe o no un problema, y en ese sentido, a qué se debe ese problema en la educación, y posteriormente, bueno, percepciones en torno a información, pero también a valoraciones sobre la reforma que está llevando adelante el gobierno en ese sentido. Si les parece, entonces vamos ya directamente a meternos con algunos de estos datos. ¿Por dónde arrancamos entonces? ¿Hay crisis o no hay crisis? Exactamente. Arrancamos entonces con las percepciones en torno a esta frase que era la educación está en crisis, ¿no? Y ahí veíamos entonces niveles de acuerdo y de desacuerdo, que acá lo simplificamos porque en realidad la escala iba desde estar muy de acuerdo, simplemente de acuerdo, ni acuerdo ni en desacuerdo o muy en desacuerdo. Hay una mayoría importante ahí, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos entonces una mayoría en ese sentido, bueno, con la afirmación de que hay una crisis en la educación, ¿no? Y además, si bien no lo vamos a ver en el gráfico directamente, si vemos, por ejemplo, un poquito, si hiciéramos estos focos así que hacemos a nivel sociodemográfico, veríamos que las mayores percepciones críticas están en las personas que tienen un nivel socioeconómico bajo, en las mujeres, en las personas más jóvenes del panel, también en las personas de Montevideo, pero sin duda que la mayor distancia que veíamos en este sentido en relación a esta frase y a la visibilización entonces de que existe un problema en la educación era en relación al voto en las elecciones anteriores, ¿no? en el ciclo de 2019. Y en ese sentido, quienes habían votado al Frente Amplio eran bastante más críticos, más críticas en relación a esto, ¿no? Ahí teníamos un 80% versus un 49%, no llegábamos al 50% en votantes de la coalición, ¿no? Claro. O sea que teníamos ahí una diferencia importante. ¿Y qué pasa si miramos las causas? ¿A quiénes responsabilizan? Bueno, exactamente. Ahí entonces nos quedamos de estas personas que afirman que la educación está en crisis, ¿no? Este porcentaje mayor, ya podemos pasar directamente a la siguiente y vemos entonces ¿a qué se debe, ¿no? ¿Cuáles eran los motivos que identificaban las personas en relación a esta crisis en la educación? Y vemos entonces acá de vuelta el panorama en general del panel, ¿no? Los primeros 3 motivos que se identificaban allí eran la falta de presupuesto, la gestión educativa y los planes de estudio. Pero también había otros temas mencionados como que se debía a los docentes, a las docentes o a condiciones socioeconómicas de los estudiantes. Era muy marginal el porcentaje de personas que respondía otro tipo de motivos. O sea que acá se concentran la mayoría, digamos que de los motivos que están vinculados para las personas de la muestra a estos problemas en la educación. Pero también vamos a decir algunas diferencias que no vemos acá. Por ejemplo, en personas con nivel socioeconómico alto y personas mayores, entre los 3 problemas estos que identificaban estaban los docentes y no los planes de estudio. Pero de vuelta, la mayor diferencia la vemos en relación a el voto en 2019, ¿no? Claro. Ahí el principal problema para los votantes, las votantes de la coalición, eran los docentes y la falta de presupuesto no estaba entre los primeros 3. Bien, si ponemos el foco en lo que fue la transformación educativa, bien. ¿Qué decía la gente al respecto? Vamos entonces directamente, primero vamos a ver el nivel de información que autopercibían las personas del panel sobre la transformación educativa. También lo simplificamos en ese sentido y bueno, estamos viendo entonces mucho, algo, nada y un porcentaje pequeño que respondió que no sabía y no contestaba. Quienes decían que tenían mucha información, bueno, no llegamos al 20%, 18%. La mayoría de la gente respondió que tenía algo de información y bueno, y un 14% respondió que no tenía información. Como hemos visto también en otro tipo de consultas, donde aumenta la percepción de la información en personas con nivel socioeconómico mayor y también en el segmento de mayor edad de la muestra. ¿Bien? ¿Y después estaban de acuerdo o no con esto entonces? Bueno, vamos directamente entonces a esto, de si están de acuerdo o no. De vuelta lo simplificamos, esta escala de acuerdo y ahí estamos viendo entonces que tenemos un 25% de personas del panel que estaban de acuerdo con la transformación educativa, un 21% que no estaban ni de acuerdo ni en desacuerdo
y un 47%, o sea, prácticamente la mitad, que estaban en desacuerdo. Y tuvimos un 7% que no supo contestar o no quiso contestar esta pregunta. De vuelta, ¿no? La mayor diferencia que vemos en esto, si hacemos esa segmentación, es de vuelta por voto en 2019, exactamente. Ahí, por ejemplo, teníamos una enorme diferencia entre votantes del Frente Amplio y votantes de la coalición, un 3% de acuerdo en votantes del FA versus un 56% en la coalición, ¿no? O sea, realmente un porcentaje muy significativo. De percepción. Marcela Schenk, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Maite. Y ahora nos vamos con el panel. Se ha hablado de muchos temas que refieren a la educación. Camilo, arranco contigo. Bien. ¿Por dónde empezar? Bien. En secundaria, en lo que va de este periodo de gobierno, van 9.000 becas recortadas a estudiantes que las necesitaban para poder continuar con su trayectoria en el sistema de la educación formal. 9.000, no es un número para nada despreciable. Y teniendo en cuenta que las principales causas de deserción, ¿no?, incluyen la necesidad de salir al mundo del trabajo para poder colaborar con las familias para solventar las necesidades básicas, y las tareas de cuidado, que sobre todo recaen en estudiantes mujeres, exactamente, que se quedan a cuidar a hermanos menores, por lo general, pero también adultos mayores, abuelos, no importa, no viene al caso. Hubieron 9.000 estudiantes a los cuales se les dijo: el Estado no te apoya más, suerte en pila, anda a laburar, anda a cuidar a tu abuelo, vos acá, si podés venir, venís, y si no, bárbaro, jodete. Y ahora, previo a la campaña electoral, a las elecciones, en plena campaña electoral, llenándose la boca con que te van a pagar no sé cuántos miles de dólares si terminás el liceo. Yo qué sé, las personas que durante el periodo de gobierno estuvimos criticando este constante recorte, vemos eso y a mí me surge, yo quedo anonadado, no puedo creerlo. O sea, el estudiante no necesita un premio por terminar el liceo. Necesitas un acompañamiento constante si tu familia no puede solventar necesidades básicas para que puedas permanecer dentro de la educación formal. Y si tenés la suerte, aparte, porque actualmente es un privilegio de poder entrar a la universidad y estudiar una carrera terciaria y necesitas una beca y ya están todas ocupadas y el Estado no pone un peso más en las becas de los estudiantes, bárbaro, terminaste el liceo pero te cortaron tu continuidad en el sistema educativo formal en plena carrera universitaria. Todo esto viene marcado en un lineamiento de políticas que apuntan a la privatización de la educación, y hay que decirlo con todas las palabras, porque las únicas personas que se benefician de este proceso en el cual la educación pública está hecha pelota y de alguna manera pueden rascar estudiantes, becar estudiantes que de otra forma continuarían en las instituciones públicas, son aquellas instituciones privadas a las cuales ya de por sí le estamos exonerando 168 millones de dólares por año a través de exoneraciones fiscales. Acá es donde yo entiendo que el real valor de esta carta, de este documento, esta síntesis que plantea la CESEU. Estudiantes, docentes, asociaciones de la sociedad civil y del arco social de este país se reúnen para generar una síntesis de acuerdos que se entienden que son el camino para poder mejorar la situación de la educación pública en este país, que como veíamos recién un 68% cree que está en crisis. Y solamente a la presentación de esta carta acuden Carolina Cosa y la fórmula presidencial de Unidad Popular. Las mismas personas que vinieron a este programa, como cuando vino el consejero Gavito, creo que Olivera estaba, dijo que los docentes hacían paro pero no proponían absolutamente nada, no se molestaron ni siquiera en presentarse a dialogar con los docentes y con los estudiantes a ver de cómo se puede mejorar la situación actual de la educación pública. Camila, muchas gracias. Karina, tuya. Bueno, yo me quedo con las premisas que cuando yo iba a la escuela, ¿no? Laica, tengo mis dudas de que aún tengamos una educación que sea laica. Gratuita, ¿sí? Gratuita para la clase media de este país, a costas de 59 pesos por gurí pobre, distribuido en cuanto al pueblo más chico, y el cierre y la pérdida de espacios de educación y para los espacios rurales. Y obligatoria, sí, obligatoria. ¿Obligatoria para qué? Para que te puedan dar una tarjeta de MIDE, para que sepan qué tan pobre sos, o para poder medirte y engrosar bolsillos con números de pobreza. Pero a mí lo que más me pone mal es que es una puerta de vaivén, porque los altos grados de violencia por los que han pasado aquellas personas, aquellas sobre todo mujeres,
estando dentro de los espacios educativos, sin soporte por parte de las instituciones, sin soporte jurídico para poder defenderse en casos de abusos, de todo tipo de violencias, no tienen el resguardo suficiente. Entonces, ¿quién en este país que quiera realmente hacer las cosas bien va a ir a educar sin que se le vaya la vida en ello? Y sin tener del otro lado quien te acompañe, quien te apoye y quien te sostenga cuando vos salgas a decir, mira, me está pasando esto y esto, y tengas que, en vez de la institución que dice que te está acompañando, te apoya y sos parte de su plantel educador, en vez de apoyarte te dice, conseguite un abogado y que te defienda Lola. Y a su vez también, este sistema educativo es el que a lo largo de todo este tiempo ha educado a todos y cada uno de los legisladores que han estado enroscados ganando plata, llenándose la boca cada 4 meses antes de las votaciones, y a la hora de votar y levantar la mano, 6+1, hasta ahora, mutis por el foro. Karina Núñez, muchas gracias. Jorge, tuya. Bien, estamos cerrando este programa. Yo solo quiero mencionar que el número 1 de los ejes programáticos, y ahora les doy la palabra para que cierren con lo que quieran, pero no quería que esto quedara fuera, de los ejes de las bases programáticas de la CESEU presentadas, de estas bases nuevas, bueno, nuevas, el documento es nuevo, muchas reivindicaciones son tristemente antiguas. 1. Construcción de acuerdos sociales y políticos en materia de política educativa pública, con el, permítanme utilizar la palabra sueño, de desembocar en un Congreso Nacional de Educación o de generar con cierta periodicidad un Congreso Nacional de Educación donde confluyan voces y desde donde surjan ideas vinculantes. ¿Existe algo semivinculante? ¿Existe algo entre medio de lo estrictamente vinculante que parece una utopía política pensarlo así? Porque al poder político le conviene tener la manija de la educación y parece que no la suelta. ¿Existe algo entre medio de que no le den ninguna bola y sea vinculante? Bueno, preguntas que dejo colgadas con esto del Congreso Nacional de la Educación, que pareciera un ámbito verdaderamente democrático para encontrar soluciones. Para cerrar, entonces, Álvarez primero, con lo que quieras. Bueno, muchas preguntas, que también las tenemos. Nada, una palabra a la audiencia, que muchas gracias siempre por sostener y defender la educación pública, porque es un valor de este país, muy importante como tantos otros servicios públicos que hemos sabido defender. Y que creemos que en realidad la participación en la Universidad de la República con su sistema de autonomía y cogobierno muestra que es posible que a través de la participación de los actores involucrados, estudiantes, trabajadores, egresados también, se puede sostener una institución y se puede pensar en una institución de la educación, ¿sí?, que trascienda, digamos, en políticas más allá de las distintas conducciones eventuales. Y ese modelo me parece que es el que aspira al conjunto de la educación, y no es porque sí, no es un capricho corporativo, es porque es una herramienta de democratización y de involucramiento de los distintos actores en el desarrollo de esa institución. Y entonces apostar y seguir apostando a eso nos parece fundamental, y no es fácil, pero implica una posibilidad de involucramiento con el desarrollo de la institución y de desarrollo de perspectivas de larga duración, independientemente de estos vaivenes y de estas, a veces, manipulaciones que pueda haber respecto de las distintas orientaciones políticas. Olivera. Sí, 4 mensajes. Diálogo social, necesario para construir acuerdos sociales y políticas en materia de educación. El Uruguay no puede seguir permitiendo que la educación sea un botín de guerra de los partidos políticos exclusivamente, y mucho menos que su construcción quede en manos de sectores privados, incluso confesionales, en un Estado laico. Segundo, fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación Pública en toda su perspectiva y desarrollo, incluido la educación en contexto de encierro, que vos la tiraste hoy y que no quiero olvidar, porque
lamentablemente el deterioro que este proceso ha tenido en este gobierno de la educación en contexto de encierro es gravísimo. Yo trabajo en Suárez, muy cercano a la colonia Berro, y allí lo que nos narran los compañeros para sostener el derecho a la educación de los jóvenes privados de libertad es una lucha titánica y en soledad. Tercero, financiamiento mínimo adecuado a la educación pública. Es necesario y es posible. Cuarto, valorizar o revalorizar socialmente la función del funcionario, la funcionaria y en especial de los docentes en la educación. Porque muchas veces los hechos de violencia que vemos desde el mundo adulto hacia los docentes es parte de una promoción intencional de deslegitimación de la figura docente. Hoy todo el mundo está diciendo no hay transformación educativa si no es con la centralidad, con un papel clave de los docentes en su construcción, en su implementación. En Uruguay, en estos últimos 4 o 5 años, hicimos todo al revés de lo que hoy se está discutiendo en el mundo. Por lo tanto, el sistema político y la sociedad tienen que reflexionar mucho en el marco de esta campaña electoral. Ambos integrantes de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, José Olivera, Sabrina Álvarez, gracias y hasta la próxima. A ustedes. Muy amables. Y nos vamos, Maite Sarasola. Nos vamos y llega tu momento favorito de cierre de programa. Bueno, lo quiero mucho al profe. Yo creo que vos esperás todo el programa para este momento, ¿no? Me encanta Idea Cruzada, tampoco que sea mi momento favorito. Me gusta mucho decir lo que viene en la pantalla de TV Ciudad. Hoy, con el profe, se habla sobre drogas, con el secretario general, Daniel Radío, el secretario general de drogas, y la experta Raquel Peiraúbe. Muy bien, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Que descansen y nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí por la pantalla de TV Ciudad. Buenas noches.